Durante casi 2 décadas, el mundo se rigió por un reconfortante acuerdo colectivo. Nicole Kidman y Keith Urban eran la excepción a la regla. Eran la prueba a la que todos apuntábamos cuando queríamos creer que la maquinaria tóxica y destructiva de Hollywood no podía dañar un amor puro. Eran la pareja ideal de las antípodas que combinaba el glamour deslumbrante de los premios Oscar con la sinceridad auténtica y terrenal de Nashville. Pero cuando la tinta de los papeles de divorcio presentados el 30 de septiembre de 2025 se secó, una devastadora realidad comenzó a calar hondo en la opinión pública. El cuento de hadas no solo terminaba, se desenmascaraba como una agotadora y unilateral maratón de resistencia. Detrás de esas poses sincronizadas en la alfombra roja y las muestras de cariño susurradas captadas por las cámaras con teleobjetivo, se escondía una historia mucho más frágil y fracturada de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a imaginar. Ahora por primera vez, la reina del pueblo rompe el silencio y sus palabras revelan una verdad mucho más dolorosa que los titulares sobre diferencias irreconciliables. Esta es la historia de una mujer que se dio cuenta de que era la única que seguía luchando por salvar un matrimonio que ya había sido abandonado por el hombre al que llamaba su salvación. Para comprender la magnitud de este colapso, debemos remontarnos a la situación desastrosa en la que se encontraba Nicole cuando se conocieron. Era enero de 2005 en la gala G-Day USA de Los Ángeles. Para el observador externo, Nicole estaba en la cima de su carrera ganadora de un Oscar ícono de la moda, una mujer que había superado con éxito las dolorosas consecuencias de su divorcio de Tom Cruise. Pero en privado era una mujer destrozada por un tipo particular de dolor. No solo había perdido a su esposo, había perdido en efecto la presencia diaria de sus 2 hijos adoptivos, Isabella y Connor, quienes habían optado por permanecer bajo la influencia de su padre y su controvertida fe. Era una madre sin hogar, una superestrella sin un lugar al que pertenecer. Entonces apareció Keith Urban. Tenía 37 años, un titán de la música country en ciernes, pero sus ojos reflejaban la misma energía atormentada e inquieta que Nicole reconocía en su propio espejo. Era un hombre que había pasado años luchando contra sus propios demonios, una batalla contra la drogadicción que lo había dejado marcado física y emocionalmente. Para el mundo, eran una pareja extraña, la diosa de porcelana y el vaquero del rock and roll. Pero para el otro eran 2 almas rotas que buscaban un salvavidas en un océano muy oscuro. El romance no surgió con la típica explosión de Hollywood. En un detalle que más tarde parecería presagiar la distancia que se avecinaba. Keith tardó 4 largos meses en llamarla después de aquel primer encuentro. Más tarde, afirmaría que simplemente se sintió intimidado, demasiado abrumado por su estatura, como para creer que tenía una oportunidad. Cuando finalmente la contactó, la caída fue precipitada. En junio de 2006, se encontraban en una capilla iluminada con velas en St. Patrick's Estate en Sydney, rodeados del aroma del jazmín y el peso de 1000 expectativas. Nicole, vestida de Balenciaga, parecía una mujer que por fin había encontrado su santuario. Keith le cantó con la voz cargada de emoción, prometiéndole un futuro escrito en oro. Pero el oro comenzó a empañarse incluso antes de que terminara la luna de miel. Tan solo 4 meses después del sí quiero, los cimientos se derrumbaron. Keith ingresó en un centro de rehabilitación por adicción al alcohol. La mayoría de las mujeres en su situación, especialmente tras la humillación pública del fin de su primer matrimonio, probablemente se habrían marchado. Pero Nicole Kidman es una mujer forjada en el fuego de la lealtad. No se marchó, se volcó con él. Se convirtió en su enfermera, su protectora, su guardiana silenciosa. Lo visitó en los centros de tratamiento, lo protegió de los buitres de la prensa sensacionalista y le dijo al mundo que el amor era sinónimo de perdón. En ese momento, no solo luchaba por Keith, luchaba por la idea misma de familia que le habían arrebatado una vez.
Durante los años siguientes, la unión Kidman-Urban se convirtió en un ejemplo de gestión de imagen. Keith era el hombre rescatado que nunca perdía la oportunidad en una entrega de premios de agradecer entre lágrimas a su esposa por haberlo traído de vuelta de entre los muertos. Nicole era la salvación, la mujer cuya disciplina y calidez maternal finalmente habían domado el corazón más indomable de Nashville. Cuando dieron la bienvenida a Sunday Rose en 2008 y a Faith Margaret en 2010, la ilusión de perfección era total. Eran la familia que vivía en los estados púrpura, lejos de las miradas indiscretas de los ángeles, construyendo una vida de llevar a los niños al colegio y asistir a la iglesia los domingos. Pero tras las pesadas puertas de su mansión en Nashville, la dinámica estaba cambiando hacia algo insostenible. La actuación había comenzado. La presión por seguir siendo el último matrimonio real en pie en Hollywood empezó a actuar como un veneno de liberación lenta. El mundo de Nicole se basaba en la estabilidad, la rutina y una necesidad desesperada de presencia, precisamente las cosas que la carrera de Keith como músico de gira estaba diseñada para destruir. A medida que la década de 2010 daba paso a la de 2020, las grietas ya no eran simples fisuras, eran abismos. Los allegados comenzaron a notar un cambio en la forma en que compartían el mismo espacio. En las alfombras rojas, el gesto de tomarse de la mano empezó a parecer menos una muestra de afecto y más un apoyo emocional. En las entrevistas comenzaron a recurrir a un guión de frases prefabricadas: «Él es mi roca, ella lo es todo para mí». Nunca pasamos más de 2 semanas separados. Pero la regla de las 2 semanas fue lo primero que desapareció. Sus agendas chocaban con una violencia que no dejaba espacio para la intimidad. Nicole se sentía cada vez más atraída por proyectos de alto prestigio y a largo plazo en Europa y Nueva York, mientras que la vida de Keith seguía siendo un torbellino de autobuses, de giraluces de neón y el zumbido constante y vibrante de la carretera. El hombre al que Nicole había salvado en 2006 comenzaba a resentir el mismo ancla que le había impedido alejarse. Él ya no quería ser el paciente, y Nicole no sabía ser otra cosa que la cuidadora. El silencio entre ellos se hizo tan ensordecedor que empezó a ahogar la música. El punto de inflexión llegó a principios de 2024 y ocurrió de la forma más insólita por la ausencia de una voz al otro lado del teléfono. Mientras Nicole estaba en Londres inmersa en el exigente rodaje de Practical Magic 2 junto a Sandra Bullock, las llamadas desde Nashville se volvieron esporádicas, luego superficiales, y finalmente cesaron por completo. Sus amigos notaron una profunda melancolía que la invadía. Ya no hablaba de Keith en presente como si compartieran una vida juntos, sino con la distancia de quien rememora un recuerdo. Mientras tanto, de vuelta en Tennessee, Keith ya había comenzado el proceso de separación antes de que Nicole siquiera se diera cuenta de que estaban cambiando las cerraduras. Se instaló discretamente en una residencia aparte, diciéndole a un pequeño círculo de confidentes que simplemente necesitaba aire. La verdad era mucho más cruda. Se había desvinculado del matrimonio meses antes de que el público los viera juntos en un partido de fútbol en Nashville el 20 de junio. Esa aparición, que los fanáticos analizaron en busca de señales de esperanza, fue en realidad el funeral de una relación. Parecían extraños obligados a compartir un banco en un parque. Su lenguaje corporal gritaba una verdad que sus equipos de relaciones públicas aún intentaban ocultar. Cuando Nicole regresó de Londres a una casa vacía, la realidad la golpeó con la fuerza de un mazazo. No hubo una gran confrontación, ni una dramática discusión a gritos en el vestíbulo. Solo el silencio, el vacío de un hombre que se había marchado sin despedirse. Para una mujer que había pasado 19 años creyendo que su lealtad podía protegerla de cualquier adversidad, darse cuenta de que Keith se había rendido mientras ella aún se mantenía firme, fue una traición devastadora.
Incluso, cuando comenzaron a circular rumores sobre su cercanía con una joven integrante de su equipo de gira, una historia que se sentía como un insulto directo a los años que Nicole había dedicado a proteger su reputación, ella se mantuvo notablemente, casi aterradoramente serena. Su solicitud de divorcio. El 30 de septiembre de 2025 fue malinterpretada por el mundo como un acto de poder. En realidad, fue un acto de supervivencia. Presentó la demanda apenas 24 horas después de que los medios descubrieran que él se había mudado un pequeño y desafiante intento de recuperar el control de la historia de su propio desamor. Las consecuencias fueron inmediatas y desagradables, de una manera que Nicole había intentado evitar a toda costa. Keith, el hombre, al que había impulsado durante casi 2 décadas, optó por una represalia pública que sorprendió incluso a los veteranos más cínicos de la industria. Apenas unos días después de la demanda, apareció en un escenario en Pensilvania, sin su anillo de bodas, y ofreció un concierto que pareció un ataque dirigido. Modificó la letra de sus canciones de ruptura para presentar a Nicole como irrazonable, una maniobra que indicaba que ya no le interesaba la narrativa de la salvación. Estaba reescribiendo la historia de sus 19 años para presentarse como la víctima de su necesidad de control. Mientras tanto, Nicole se refugió en el santuario de sus hijas. Los papeles del divorcio revelaron sus prioridades con devastadora claridad. Solicitó 306 días de custodia al año. No buscaba su dinero. Buscaba mantener intactos los restos de su familia. Había perdido a su primera familia por culpa de una secta y el ego de una superestrella. Estaba decidida a no perder a su segundo por culpa de la crisis de la mediana edad propia de un músico. En las semanas siguientes, los secretos del matrimonio Kidman-Urban comenzaron a filtrarse como agua de una tubería rota. La revelación más perturbadora fue la creencia de Nicole de que Keith había estado explotando su angustia privada para su álbum de 2024 High and Alive. Según se informa, reconoció fragmentos de sus discusiones más íntimas y mensajes de texto privados en sus letras, una traición al espacio sagrado de un matrimonio que dolía más que cualquier distancia física. Cuando lo confrontó sobre la explotación de su dolor para posicionarse en las listas de éxitos, la respuesta fue un silencio frío y escalofriante. Esta fue la lección final que Nicole Kidman tuvo que aprender. No se puede salvar a un hombre que ve su historia compartida como mero contenido. En sus recientes y arrepentidas conversaciones con personas de su confianza, ha admitido que su mayor error no fue amarlo demasiado, sino protegerlo tanto, que terminó desapareciendo dentro de la fortaleza que construyó para él. A finales de octubre de 2025 la situación se había calmado, dejando a Nicole Kidman sola en una nueva y más fría realidad. Ahora se la ve caminando por las calles de Nashville o Londres, acompañada de Sunday Rose y Faith Margaret, con el rostro transformado en una máscara de elegante y silenciosa rebeldía. Ha dejado de preguntarse ¿por qué? Se ha dado cuenta de que la adicción con la que Keith luchó en 2006 era solo una manifestación de una inquietud más profunda que ninguna estabilidad matrimonial podría curar jamás. Ya no es la cuidadora. Ya no es la salvadora. Es quizás por primera vez desde que era una joven de 19 años que comenzaba su vida en Australia, simplemente ella misma. El matrimonio perfecto de Hollywood ha muerto. Y en su lugar hay algo mucho más honesto, una mujer que finalmente ha dejado de proteger al hombre que le rompió el corazón. Una vez dijo que no se puede controlar la vida, solo se puede vivirla. Mientras afronta este segundo divorcio de alto perfil, vive esa verdad con una dignidad que demuestra que su fortaleza nunca dependió del hombre que tenía al lado. La tragedia de la ruptura entre Kidman y Urban no es solo el final de una larga relación, es la muerte de una esperanza muy arraigada en el público. Queríamos que fueran ellos quienes ganaran.
Pero la historia de Nicole nos enseña una lección diferente, aún más importante, que hay un límite a lo que una persona puede soportar por otra. Se pueden perdonar las recaídas, se pueden superar las miles de millas de distancia, y se puede esperar las llamadas que nunca llegan, pero no se puede obligar a la pareja a valorar el refugio que se ha construido. Mientras Keith sigue interpretando sus canciones de ruptura ante multitudes entusiastas, Nicole encuentra una música diferente en la tranquilidad de su hogar. Se centra en su trabajo, en sus hijas y en la comprensión de que su salvación siempre estuvo dentro de ella, no en manos de un hombre que necesitaba ser salvado. La pareja ideal se ha ido, pero Nicole Kidman permanece intacta, sin máscaras, y finalmente, después de 19 años libre de la carga de la actuación, el debate público continuará. ¿Era ella demasiado controladora? ¿Logró él alguna vez dejar atrás la euforia de la vida nocturna? Pero para Nicole, esas preguntas se están volviendo irrelevantes. Mira hacia adelante, entrando en sus 60, con una claridad que solo proviene del derrumbe total de su mundo anterior. Ya no protege la imagen, protege su alma. Su decisión de alejarse, o mejor dicho, de dejar de perseguir al hombre que ya se había marchado, es su mayor triunfo. Al final, la relación más importante que jamás tuvo no fue la que tuvo con su esposo superestrella, sino la que tiene con la mujer en el espejo, la mujer que sobrevivió a Tom Cruise, sobrevivió a los demonios de Keith Urban, y ahora está lista para sobrevivir a su propia paz. El silencio ya no es un muro, es una puerta abierta de par en par. Y mientras la cruza, el mundo la observa no con lástima, sino con un profundo y renovado respeto por la actriz que finalmente decidió dejar de interpretar el papel de la esposa perfecta y comenzó a vivir la realidad de una mujer completa. Lo que queda del legado de Nicole y Keith es una lección para la posteridad. Nos enseña que en el arriesgado mundo de la fama, lo más peligroso es creerse la propia imagen que proyectan. Nos los vendieron como la pareja inquebrantable, una etiqueta que se convirtió en una jaula para ambos. Keith sentía que debía estar a la altura del estereotipo del marido agradecido, mientras su corazón vagaba, y Nicole sentía que debía ser la salvadora estoica, mientras su espíritu se quebraba. Al romper esa ilusión, Nicole no solo ha puesto fin a un matrimonio, ha desmantelado un sistema de expectativas que la asfixiaba. Al comenzar esta nueva etapa en Nashville, negándose a abandonar el hogar que construyó, envía un mensaje a todas las mujeres que alguna vez se han sentido como el único ancla en medio de la tormenta. Tienes derecho a soltar. Tienes derecho a ser más que un apoyo. Tienes derecho a ser la principal responsable de tu propia felicidad. Las ondas expansivas han pasado y lo que queda es la fuerza tranquila y constante de una mujer que sabe que las historias de amor más legendarias no son las que duran para siempre, sino las que te enseñan a valerte por ti misma. Al mirar hacia el futuro, vemos a una Nicole Kidman que ya no se define por el hombre que la acompaña. Es productora, actriz, madre y superviviente. Sus próximos papeles sin duda tendrán un nuevo peso, una nueva honestidad irónica y melancólica que refleja las lecciones de 2025. Está transformando su dolor en algo silenciosamente desafiante, una transformación mucho más convincente que cualquier cuento de hadas. La historia de Nicole y Keith ha terminado, pero la historia de Nicole apenas comienza. Y en esta versión no hay actores, solo la verdad. El mundo puede haber perdido su símbolo favorito de amor eterno, pero ganó algo mucho más valioso: la realidad de una mujer que eligió su integridad por encima de una ilusión. Y esa, a la larga, es una historia mucho mejor que contar. Así que, mientras el sol se pone sobre la era de Kidman y Urban, nos despedimos de la actuación y damos la bienvenida a la persona. Nicole Kidman finalmente está en casa y por primera vez en mucho tiempo la casa es exactamente como ella quiere que sea.
Las reflexiones finales sobre las consecuencias de este suceso suelen centrarse en el desperdicio de 19 años, pero Nicole no lo ve así. Lo considera un viaje de increíble profundidad, un periodo de su vida en el que aprendió el verdadero significado de la resiliencia. No se arrepiente de la lealtad que prestó, pero está harta del silencio que la acompañó. Su declaración fue la culminación de una larga, hermosa y en última instancia agotadora historia. Ahora lo ha dicho todo, a través de sus acciones y sus silenciosas confesiones, y el mundo la escucha. Estamos presenciando cómo una leyenda se reinventa en tiempo real, demostrando que incluso en la cima de la fama, la victoria más importante es la que se consigue para la propia tranquilidad. La salvadora Grace finalmente se salvó a sí misma, y ese es el único final que esta historia realmente necesitaba. Entonces, ¿qué opinas? ¿Hizo bien Nicole en terminar la función, o podrían haber sobrevivido si simplemente hubieran guardado silencio? Los comentarios están abiertos, y el mundo espera escuchar tu opinión sobre el capítulo final del cuento de hadas más complicado de Hollywood. Pero para Nicole, el debate ya terminó. Ha pasado a un guión donde es la única protagonista y la perspectiva desde el escenario nunca ha sido más clara. No olvides darle me gusta y suscribirte para más análisis profundos de las vidas detrás de las leyendas, donde la verdad siempre es más dramática que la ficción. Hasta la próxima. Recuerda, la corona más poderosa que puedes llevar es tu propia verdad.